Volvemos de la pausa y vamos a conversar con Natalia Quiero, periodista del diario Concepción, como cada miércoles. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper, muy bien, muchas gracias. Natalia, bueno, siempre agradecerte por supuesto el contacto con nosotros. Siempre nos tienes algo muy interesante de qué conversar, de qué informarnos. Hoy, ¿con qué nos acompaña? ¿Cuál es el llamado hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la Semana Mundial de la Concientización sobre el Uso Racional de Antimicrobianos, una semana que se celebró la semana pasada, pero que no deja de ser un tema contingente y necesario de abordar, dado el impacto que puede tener para la salud de todos nosotros y también quizás cómo podríamos nosotros ser parte del problema, estar contribuyendo a que se genere. Claro, porque esto no solo afecta a un área que es la salud, sino que también diversas problemáticas a nivel mundial. Las bacterias van mutando a cada rato y también tiene que ir el trabajo científico detrás, por supuesto, para ir combatiéndolas. Claro, exactamente. Bueno, hoy día se habla del concepto de resistencia antimicrobiana para referirse en realidad a la resistencia que múltiples organismos pequeñitos generan a los agentes que se usan para combatirlo. Hongos, bacterias, virus, parásitos, etcétera. Y el que causa mayor, en el fondo, problema o el que ha causado mayor alarma desde hace algunos años son justamente las bacterias, y por eso se habla de resistencia antibacteriana o resistencia a antibióticos, porque en realidad es como donde se empezó a ver el problema y donde es como más agudo y más preocupante. Y obviamente las bacterias están en todas partes, los microbios están en todas partes, y así también en todas partes o en muchos ambientes se utilizan estos agentes para combatirlos, y en el fondo es ahí donde se empieza a generar este problema de la resistencia. Oye, Natalia, y la Universidad de Concepción tiene mucho que decir en esto, ¿verdad? Tiene mucho que decir en esto. En la Universidad de Concepción hay una trayectoria, específicamente en la Facultad de Ciencias Biológicas, hay una trayectoria de varias décadas, primero trabajando en los antibióticos y ahora un laboratorio que se llama Laboratorio de Agentes Antibacterianos, que ellos están muy empoderados no solamente con hacer investigación científica para ver cómo está el problema de la resistencia antibacteriana en nuestra región y en nuestro país en general, y en el ámbito clínico, sino que también por salir a otros ambientes como la Antártica, como ir a las aguas servidas, que es donde están trabajando hoy en día, y también de transmitir este conocimiento. ¿Para qué? Para que la gente no solo sepa que se hace investigación de vanguardia en Concepción, sino para que la gente pueda efectivamente utilizar este conocimiento en acciones que vayan en beneficio de uno mismo y de los demás. Claro, en este sentido, no todos los ambientes, no todos los organismos se comportan de igual forma en los diversos ambientes, de ahí a que se realizan este tipo de pruebas, pero y no solo implica el tema de la salud, por ejemplo, de las personas, sino que también en los alimentos. Recordemos que hay un tratamiento importante en ellos. Perdón, no entendí muy bien tu pregunta, no escuché bien. No, que te decía, por ejemplo, que claramente en los estudios que van aparejados a esto hacen referencia, muchas veces diferentes también, en el sentido de que no todos los organismos se comportan de la misma forma en un ambiente que otro. Por ejemplo, no se comportan de la misma forma en la Antártida que, por ejemplo, aquí en Concepción. Y lo otro, que también este tema de la resistencia también está involucrado en los alimentos, por ejemplo. Claro, están involucrados los alimentos y particularmente la producción de alimentos de origen animal, porque justamente en la industria ganadera, acuícola, avícola también, se utilizan antibióticos para tratar patologías que afectan a los animales, que luego van a ser consumidos o procesados para producir diferentes alimentos, también para prevenir patologías en los animales. Lo mismo sucede en el ámbito clínico humano, donde se usan muchos antibióticos, y también en el ámbito clínico veterinario. Yo creo que lo más importante aquí es contar en el fondo que la resistencia es un fenómeno que se da de manera natural. En el fondo los organismos siempre, incluyéndonos, siempre se resisten a
a los estrés se resisten a morir, y por eso van adaptándose y se van generando entonces estos mecanismos de resistencia para en el fondo no responder a un estresor, a algo que ejerce presión. El punto es que cada vez que, por ejemplo, usamos un antibiótico en el lugar que sea, se van exponiendo las bacterias a esta presión, y así es como se van haciendo más resilientes, más resistentes, y van transmitiendo estos genes de resistencia a otras bacterias. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando se empieza a generar esta resistencia, que es lo que se está viendo hoy en día, entonces el arsenal de antibióticos que tenemos disponibles, por ejemplo, para tratar infecciones que pueden ser letales, se va a empezar a quedar escaso, porque no van a responder la bacteria al arsenal terapéutico que tenemos hoy en día, y eso va a ser un gran problema, porque enfermedades que se pudieron resolver en su mortalidad con el desarrollo de antibióticos, hoy en día vamos a estar en la misma situación. Y es ahí donde está el acento de esta semana y de los investigadores también, en relación a decir, obviamente cada vez que utilicemos este tipo de agentes vamos a estar generando la presión, entonces lo usemos bien o lo usemos mal, vamos a generar la presión, usémoslos bien, usémoslos de manera racional. Que los médicos no den antibióticos ante cualquier infección que puede ser viral, porque no sirven ahí. Que las personas no se automediquen, independiente de que los antibióticos se venden con receta. Igual existe un mercado ilegal, de repente pasa que hay gente que tiene antibióticos y se siente mal y se toma algo. Que suceda lo mismo en el ámbito veterinario, que también se regule el uso de los antibióticos en la industria, que haya fiscalización de las leyes que tenemos, y prevención, idealmente la prevención de las enfermedades, por ejemplo, vacunándonos para las que existen, o lavándonos las manos como tanto hemos aprendido en este tiempo de pandemia. Muy claro entonces el llamado, Natalia. Muchas gracias, por supuesto, por comentarnos sobre este tema. La nota completa la pueden ver en diarioconcepcion.cl, la que desarrolló Natalia, así que muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Gracias a ustedes por invitarme, que estén muy bien. Igualmente.